Millonario se arrepiente al descubrirte mendigo negro guarda secreto. Millonario de riqueza. Marcelo no era cualquier empresario. Su nombre recorría los pasillos más exclusivos de Buenos Aires, entre sillas de cuero y cristales brillantes. Pero algo se quebró. Una caída abrupta, sin aviso, negocios en ruinas, puertas cerrándose como puñales. Una mañana gris, con la bronca pegada al pecho, caminó sin rumbo por calles que hasta ayer le parecían triviales. Ahora todo era un laberinto desconocido, un universo hostil donde su voz no ¿Cómo podía un mendigo tener esa calma absurda? La ciudad murmuraba ruidos sordos, el ladrido de un perro, pasos apresurados, el humo de un colectivo oxidado. Tobías hablaba bajito, casi en susurros, y decía frases que parecían acertijos. Vos crees saber quién soy, pero ni te imaginás lo que cargo, dijo Tobías con una sonrisa torcida. Marcelo sintió el sabor amargo de la curiosidad, aunque su cabeza gritaba que se alejara. ¿Qué secreto guardaba ese hombre que pisoteaba en su invisibilidad? Y entonces emergieron detalles raros, perturbadores. Un viejo anillo dorado apareció en la mano huesuda de Tobías, reluciendo con una luz inquietante en la sombra de la noche. Un broche pequeño, antiguo, con símbolos que Marcelo solo había visto en fotos de viejas mansiones. Y la forma en que la gente, sí, la gente común que pasaba sin mirar, de repente bajaba la voz, ladeaba la cabeza, como si detectaran algo prohibido en Tobías. Marcelo sintió su pecho apretarse. Un sudor frío le bajó En el fondo, lo que más le dolía era la vergüenza. Ese indigente tenía conexiones, una historia secreta con la élite que él siempre miró por encima del hombro. Y ahora, parado frente a esa verdad, Marcelo temblaba. Porque Tobías no solo era un hombre sin hogar, era una clave oculta en un juego que Marcelo apenas empezaba a entender. Mientras el viento soplaba sucias hojas arrastradas por la vereda, el silencio se hizo denso. Marcelo sintió que algo invisible, pero poderoso, observaba desde detrás de los edificios. El aire se volvió pesado. ¿Quién quería mantener ese secreto enterrado? Y lo que era peor, ¿qué pasaría si Tobías decidiera abrir esa caja de Pandora? Los dos hombres, tan distintos, atrapados en una esquina olvidada de Buenos Aires, eran ahora piezas de un mismo tablero, donde lo real y lo imposible se rozaban. Marcelo quería combatir lo que sentía, pero sus prejuicios se erosionaban frente a esa fuerza oscura y extraña. Y en esa noche fría y claustrofóbica, Marcelo, también por la primera chispa de algo parecido a la esperanza, ¿podría esa verdad cambiarlo a él? ¿O solo lo hundiría más en la oscuridad? El misterio apenas había comenzado. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El aire parecía estar cargado de electricidad, como si el universo mismo contenía la respiración. Marcelo, todavía intentando comprender la extraña calma de Tobías, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se hizo más oscura, y las luces de la calle comenzaron a parpadear como si protestaran contra la realidad que se estaba revelando.
¿Qué llevas escondido?, preguntó, temblando, aunque su voz sonaba más desafiante de lo que realmente se sentía. Tobías solo sonrió, una mueca de misterio, y en ese momento algo se rompió en el aire. Un grito desgarrador cortó la noche. Era un sonido que paralizó a Marcelo. No se trataba de un simple clamor de desesperación. Era un alarido que rebotaba entre los edificios, cargado de terror puro. La multitud que pasaba deprisa se detuvo, sorprendida, girando la cabeza hacia la dirección del ruido. Marcelo miró a Tobías, quien permanecía impasible, casi expectante. Un hombre salió corriendo de la oscuridad, igual de desaliñado que Tobías, pero con una energía frenética que lo hacía parecer más un demonio que un ser humano. Su rostro estaba cubierto de sudor y miedo. «¡Están detrás de mí!», gritó. «No puedo dejar que me atrapen». El tiempo se detuvo. Marcelo sintió que el mundo se desmoronaba. Tobías, con una mirada feroz en los ojos, tomó un paso al frente y con un movimiento rápido agarró el viejo anillo dorado que había en su mano. «Tienes que esconderlo», dijo con voz grave, casi un orden. «Es lo único que puede detenerlo». Marcelo miró a su alrededor, horrorizado, mientras la multitud empezaba a murmurar, a observar la escena. «¿Qué estás hablando?», preguntó, pero la confusión se mezclaba con un creciente sentido de urgencia. El hombre que corría tropezó y cayó al suelo, y con su caída se desglosaron un montón de papeles que parecían ser importantes. Marcelo se agachó instintivamente, mientras Tobías lo empujaba hacia atrás. «No toques eso», le advirtió, con una mirada que podía cortar el aire. «Eso no es seguro». Fue en ese momento, entre el caos y la luz temblorosa, cuando Marcelo notó un símbolo en los papeles, el mismo que aparecía en el broche antiguo que había visto en Tobías. Un escalofrío le recorrió la columna. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué tenía que ver un mendigo con un hombre asustado y ojos de terror? El grito de una sirena se escuchó a lo lejos, acercándose. La imagen de un juego clandestino y oscuro comenzó a dibujarse en su mente, mientras cada nueva pregunta generaba más dudas. ¿Acaso los secretos de Tobías eran más peligrosos de lo que había imaginado? ¿Acaso el anillo no era simplemente un objeto olvidado, sino la llave de un misterio que podía cambiarlo todo? Y en medio de esa vorágine, un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Tobías. «Ellos deben de encontrarte, Marcelo. No pueden dejar que sepas demasiado». Las luces de la policía giraban, acercándose rápidamente, pero la sensación de inminente peligro envolvía a todos. ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué conocía Tobías de él? Las piezas del rompecabezas se deslizaban, pero el cuadro seguía siendo un misterio oscuro. Era el momento, el giro final que podría cambiarlo todo. La tensión era palpable, y en esa esquina olvidada de Buenos Aires, Marcelo entendió que su vida ya no sería la misma. Mientras la sirena se volvía ensordecedora, el rostro de Tobías reflejaba un secreto apremiante. Como si todo dependiera de la decisión que Marcelo estaba a punto de tomar. La pregunta resonó en su mente. ¿Sería capaz de desenterrar la verdad, aunque eso significara desafiar su propia existencia? La oscuridad estaba a un paso de engullirlo, y en su interior algo empezó a pisar fuerte. Todo se detuvo. ¿Qué haría ahora? La respuesta estaba escondida, tan cerca, pero también tan lejos. El aire seguía cargado de tensión, y la sirena se acercaba cada vez más. Marcelo miró a Tobías, su corazón latiendo con fuerza, mientras un caos de preguntas giraban en su mente. De repente,
El hombre aterrorizado que había caído al suelo se puso de pie, respirando de manera agitada. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una mezcla de pánico y determinación. «¡Él está aquí!», gritó, su voz rasposa, como si llevara días sin agua. «No dejes que te atrapen a ti también». Marcelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La multitud, antes expectante, comenzó a dispersarse, los rostros llenos de miedo. «¿Atrapar? ¿Quién está detrás de ti?», preguntó Marcelo, pero el hombre no respondía. En cambio miró hacia Tobías, como si esperara alguna señal, algo que le diera esperanza en la inminente tormenta. «Ten cuidado», dijo Tobías, mientras sus ojos casi negros se centraron en el oscuro callejón detrás de ellos. La figura de un hombre emergía lentamente de las sombras, alta y delgada, con un aire de desprecio que hacía que la piel de Marcelo se erizara. Tenía una cicatriz en la cara que corría de su frente a su mandíbula, una marca que parecía contar una historia de peligro. «¿Quién eres tú?», se atrevió a preguntar, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, movió su mano de manera rápida, y un fogonazo iluminó el callejón. Marcelo se dio cuenta de que era un arma, un revólver brillando como un aviso mortal. «No puedo dejar que se escape». La voz del hombre resonó, y en ese instante algo cambió dentro de Tobías. Sus ojos, antes serenos, tomaron un brillo febril. «Ya basta, detente», ordenó con un tono que parecía poderoso. El caos se desató. Marcelo no sabía dónde mirar. Tobías se movió rápidamente, interponiéndose entre el hombre amenazante y el que gritaba: «¡Tienes que correr! ¡Ahora!». Tobías empujó a Marcelo, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el misterioso hombre hizo un gesto y una explosión de luz y sonidos estalló en la noche. La multitud gritaba, y el frío repentino de una ráfaga de viento hizo que todos se encogieran. Marcelo se lanzó al suelo, y cuando se volvió a levantar, algo había cambiado. Las luces titilaban, pero Tobías ya no estaba. El revólver seguía en la mano del atacante, pero el aire estaba cargado de algo más que peligro. Había una revelación en el aire. «¿Dónde está Tobías?», preguntó, la desesperación apretándole la garganta. El hombre con el revólver se había agachado, buscando algo en el suelo, y con un movimiento rápido reveló un objeto, el mismo anillo dorado que había visto en Tobías. «Él te lo dio, ¿verdad? Sabía que un día tendrías que elegir», dijo el hombre, el tono de su voz lleno de una extraña mezcla de ironía y desesperación. «Ese secreto es tuyo ahora, y tú serás el próximo en caer». Algo en la declaración lo golpeó como un balazo. ¿Qué quería decir? ¿Qué secreto? La comprensión se deslizó por su mente, pero no tenía tiempo para pensamientos profundos. La multitud seguía dispersándose, mientras él quedaba atrapado en la encrucijada de su propia vida. «¡No!», gritó, pero el hombre desapareció en la noche, dejando el anillo en el suelo, brillando como un faro de desesperación. Marcelo lo miró, y en ese instante comprendió. Tobías le había confiado algo más que un anillo. La verdadera naturaleza del mendigo se expandió ante él en un destello de claridad y horror. La conexión con ese hombre era más profunda de lo que suponía. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué había sido realmente Tobías? ¿Quién era? ¿Y qué implicaba el legado que ahora parecía haberse traspasado a él? La sirena seguía sonando, alcanzando un clímax casi infernal. Marcelo se arrodilló, la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. Tenía que tomar una decisión. Allí estaba el anillo, el puente hacia un mundo que no podía entender. Pero el tiempo se acababa. La policía estaba a un paso. Y lo único que podía pensar
era en cómo todo había cambiado en un instante. «¿Qué harás ahora?», resonó una voz en su mente. Marcelo extendió la mano, apenas tocando el oro frío, dudando un segundo. La pregunta lo consumía. ¿Sería capaz de asumir el peso de la verdad o se dejaría atrapar por el mismo ciclo de miedo y oscuridad? Esa noche, su destino pendía de un hilo y el eco de una risa distante resonaba en sus oídos, recordándole que el verdadero juego apenas comenzaba. El aire seguía cargado de tensión y la sirena se acercaba, resonando en el eco de la oscuridad. Marcelo se arrodilló, apenas tocando el frío del anillo, el oro reluciente en el suelo. Su corazón latía desenfrenado. «¿Qué harás ahora?», resonaba en su mente. Su mano temblaba al acercarse más al anillo, pero un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo caer de espaldas. Tobías estaba de pie al borde del callejón, pero no estaba solo. Una figura más alta y sombría se cernía a su lado, con una sonrisa que helaba la sangre. Marcelo intentó reaccionar, pero sus músculos se sentían pesados, como si la realidad lo envolviera en un abrigo de miedo. ¿Qué está pasando?», balbuceó, su voz casi un susurro. Tobías lo miraba, pero había algo diferente en su mirada. No era la calma que había manifestado antes, sino un destello de dolor y culpabilidad. «No puedo más», dijo, el temblor en su voz resonando como un eco sombrío. «Ellos vienen por ti. No deberían haberte involucrado». La figura detrás de Tobías dio un paso adelante, desdibujando los límites de la sombra y la luz. Era un hombre enigmático, con un abrigo largo y desgastado que ondeaba como si el viento tuviera vida propia. «Ah, el chico del anillo dorado», dijo, su voz profunda, cada palabra un golpe en el pecho de Marcelo. «Has llegado lejos, pero no tanto como creías». Marcelo intentó levantarse, pero un frío intenso lo detuvo. Aquella mirada fija, casi hiriente, lo atravesaba. Los recuerdos de sus interacciones con Tobías chocaban como olas en su mente. Todo lo que había creído saber, todo lo que había sentido. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz quebrándose mientras el ambiente se cargaba de un horror palpable. «Soy el guardián de los secretos», dijo el extraño, su sonrisa oscura iluminada por la luz tenue de la calle. Las palabras de él hicieron que Marcelo sintiera un nudo en el estómago. Se preguntó qué más había en juego aquí. Tobías dio un paso atrás, su rostro en un rictus de sufrimiento. «No puedes seguir así. No puedes permitir que él te engañe», imploró, su mirada angustiada aferrando la atención de Marcelo. Un silencio pesado se cernía sobre ellos, dejando al descubierto la verdad que los envolvía. «¿Engañarme?», Marcelo miró a Tobías. «¿Estás diciendo que todo esto ha sido un juego para ti?». La traición hizo eco en su voz. «Escucha», interrumpió el extraño. Su tono cambió de burlón a amenazante. «Tobías tenía una única misión: cuidarte. Cuidarnos a todos, pero falló». Y en ese instante, en el aire denso del callejón, uno de los papeles que caía del hombre aterrorizado cobró vida. Se desató con una fuerza incontenible, moviéndose y levantándose del suelo, como si tuviera una voluntad propia. Marcelo retrocedió, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él, mientras la multitud miraba con horror. El papel empezó a brillar y a cambiar, tomando la forma de una figura familiar. Era él, su rostro, su vida, todo comprimido en formas retorcidas, como si sus secretos más profundos estuvieran expuestos al mundo. Su propia imagen gris y temerosa emergía de la hoja. «¡Detente!», gritó Marcelo, luchando contra sus instintos.
Esto es una locura. Pero ya era tarde. El brillo se intensificó, una energía voraz creciente que empezó a absorber la luz del callejón y por un momento todo se detuvo. El papel cayó al suelo y Marcelo se encorvó sobre él, encontrando la verdad desgarradora. Cada secreto, cada lucha, cada fallido momento de su vida estaban allí, impugnando su existencia. Esto es solo un destello de lo que eres. La elección está en tus manos. Resonó la voz del extraño mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud comenzaba a agitarse. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Marcelo se sintió atrapado, un peón en un juego que no había elegido. Lo que antes parecía claro, ahora era un laberinto oscuro lleno de posibilidades aterradoras. ¿Quién era realmente Tobías? ¿Qué había fallado en su misión? Y lo más inquietante, ¿qué significaba esa imagen de su vida para su futuro? El callejón se llenó de sombras y solo pudo pensar en una cosa. El anillo, el rostro en el papel, Tobías y el extraño, todo giraba en torno a él. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. ¿Qué haría? ¿Afrontar sus miedos o dejarse llevar? La decisión pesaba sobre sus hombros. Marcaba un antes y un después. La sirena seguía sonando, pero el verdadero estruendo venía del laberinto de su mente. Nadie podía ayudarlo, al menos no todavía. El aire seguía cargado de tensión y la sirena se acercaba, resonando en el eco de la oscuridad. Marcelo se arrodilló, apenas tocando el frío del anillo, el oro reluciente en el suelo. Su corazón latía desenfrenado. ¿Qué harás ahora? Resonaba en su mente. Su mano temblaba al acercarse más al anillo, pero un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo caer de espaldas. Tobías estaba de pie al borde del callejón, pero no estaba solo. Una figura más alta y sombría se cernía a su lado, con una sonrisa que helaba la sangre. Marcelo intentó reaccionar, pero sus músculos se sentían pesados, como si la realidad lo envolviera en un abrigo de miedo. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, balbuceó, su voz casi un susurro. Tobías lo miraba, pero había algo diferente en su mirada. No era la calma que había manifestado antes, sino un destello de dolor y culpabilidad. «No puedo más», dijo, el temblor en su voz resonando como un eco sombrío. «Ellos vienen por ti. No deberían haberte involucrado». La figura detrás de Tobías dio un paso adelante, desdibujando los límites de la sombra y la luz. Era un hombre enigmático, con un abrigo largo y desgastado que ondeaba como si el viento tuviera vida propia. «Ah, el chico del anillo dorado», dijo, su voz profunda, cada palabra un golpe en el pecho de Marcelo. «Has llegado lejos, pero no tanto como creías». Marcelo intentó levantarse, pero un frío intenso lo detuvo. Aquella mirada fija, casi hiriente, lo atravesaba. Los recuerdos de sus interacciones con Tobías chocaban como olas en su mente. Todo lo que había creído saber, todo lo que había sentido. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz quebrándose mientras el ambiente se cargaba de un horror palpable. «Soy el guardián de los secretos», dijo el extraño, su sonrisa oscura iluminada por la luz tenue de la calle. «Soy quien ha manejado los hilos de esta ciudad desde las sombras». Las palabras de él hicieron que Marcelo sintiera un nudo en el estómago. Se preguntó qué más había en juego aquí. Tobías dio un paso atrás, su rostro en un rictus de sufrimiento. «No puedes seguir así. No puedes permitir que él te engañe», imploró,
su mirada angustiada aferrando la atención de Marcelo. Un silencio pesado se cernía sobre ellos, dejando al descubierto la verdad que los envolvía. ¿Engañarme? Marcelo miró a Tobías. ¿Estás diciendo que todo esto ha sido un juego para ti? La traición hizo eco en su voz. «Escucha», interrumpió el extraño. Su tono cambió de burlón a amenazante. Tobías tenía una única misión: cuidarte, cuidarnos a todos, pero falló. Y en ese instante, en el aire denso del callejón, uno de los papeles que caía del hombre aterrorizado cobró vida. Se desató con una fuerza incontenible, moviéndose y levantándose del suelo, como si tuviera una voluntad propia. Marcelo retrocedió, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él, mientras la multitud miraba con horror. El papel empezó a brillar y a cambiar, tomando la forma de una figura familiar. Era él, su rostro, su vida, todo comprimido en formas retorcidas, como si sus secretos más profundos estuvieran expuestos al mundo. Su propia imagen gris y temerosa emergía de la hoja. «¡Detente!», gritó Marcelo, luchando contra sus instintos. «¡Esto es una locura!». Pero ya era tarde. El brillo se intensificó. Una energía voraz creciente que empezó a absorber la luz del callejón, y por un momento todo se detuvo. El papel cayó al suelo, y Marcelo se encorvó sobre él, encontrando la verdad desgarradora. Cada secreto, cada lucha, cada fallido momento de su vida estaban allí, impugnando su existencia. «Esto es solo un destello de lo que eres». «La elección está en tus manos», resonó la voz del extraño, mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud comenzaba a agitarse. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Marcelo se sintió atrapado, un peón en un juego que no había elegido. Lo que antes parecía claro, ahora era un laberinto oscuro, lleno de posibilidades aterradoras. ¿Quién era realmente Tobías? ¿Qué había fallado en su misión? Y lo más inquietante, ¿qué significaba esa imagen de su vida para su futuro? En un instante, el viento cambió. Unos brazos aparecieron detrás de Marcelo, y cuando se dio la vuelta, fue como si su propio destino se acurrucara en un abrazo frío. Era Tobías, pero algo en su mirada había cambiado por completo. «Nunca quise que esto sucediera», susurró, su voz llena de desesperación. «Tu vida no era tuya para vivir, Marcelo. ¿Qué estás diciendo?». La confusión lo envolvía como una niebla, pero las palabras estaban a punto de cobrar un sentido aterrador. De repente, el extraño levantó una mano y un estallido resplandeciente se desató. El tiempo se detuvo. En un giro feroz, el papel que tenía la imagen de su vida se disparó hacia él, y justo antes de tocarlo, se convirtió en cenizas. La multitud gritó, pero el sonido se desvaneció en un eco distante. La figura sombría inflamó el aire con una energía que olía a locura. «Te he estado esperando. Eres el verdadero heredero de este mundo», declaró el extraño, mientras las sombras empezaban a arrastrar a Marcelo hacia él. «Mira la verdad en tus propios ojos». En ese instante, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era Tobías, pero no se veía como el mendigo que había conocido. Una luz brillante emergía de su cuerpo, envolviendo el callejón. «¡No! ¡No puede ser verdad!», exclamó. El terror pintaba su expresión. Marcelo sintió sus venas arder. «¿Qué eres tú?». «Tu sombra», dijo Tobías en un grito desgarrador. «He estado protegiéndote de mí mismo, del monstruo que realmente soy». La revelación lo aplastó.
El mendigo era la verdadera encarnación de la oscuridad. El hombre que había pensado protegerlo era en realidad lo que temía. El aire se volvió convulso y en ese momento todo se hizo cenizas. ¿Qué haría ahora? Tobías, su amigo, su protector, revelándose como su mayor enemigo. El callejón se oscurecía mientras la verdad caía como un puñado de arena, y la risa distante de un destino trágico resonaba de nuevo en su mente. La revelación lo aplastó. El mendigo es la verdadera encarnación de la oscuridad. Sin pensarlo, Marcelo dio un paso atrás, el corazón palpitándole en la garganta. «Tobías, no puede ser verdad», gritó, pero las palabras se quedaron atrapadas en el aire. Tobías lo miraba con un rayo de desesperación más profundo que nunca. El extraño sonrió, una mueca que hizo que el estómago de Marcelo se encajara. El aire se volvía más denso, como si la noche misma estuviera absorbiendo cada gota de esperanza. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver cómo la figura del papel, que alguna vez representó su vida feliz, se convertía en sombras que bailaban hacia alrededor. «Siempre he estado aquí, esperando el momento en que fueras lo suficientemente fuerte para soportarlo», dijo Tobías, su voz quebrándose por el terror. «Te creíste la mentira, como todos los demás». «¿Cuál mentira?» La confusión y el odio hacían un nudo en su pecho. Sin responder, el extraño levantó su mano y de repente un brillante resplandor iluminó el callejón, desvelando escenas del pasado de Marcelo. Momentos de alegría, amor, pero también de traición, dolor y lágrimas. Viendo todo eso manifestarse como espejos en el aire, su corazón se volvió pesado. «No, no, esto no puede ser mi verdad», murmuró, intentando retroceder, pero el pánico lo paralizaba. «Es demasiado tarde», dijo el extraño con un tono que resonaba como un tambor. «Todo esto es más grande que tú o que Tobías. No estás preparado para enfrentar la oscuridad que llevas dentro». Su risa era una tormenta, un eco en el fondo de su mente. De repente, mientras la multitud miraba atónita, un destello sordo cortó el aire, y la figura del extraño se desvaneció en un grito ensordecedor. «¡Marcelo, corre!», gritó Tobías, y antes de que pudiera reaccionar, el mendigo se arrojó hacia él y lo estampó contra el suelo. Un estallido sacudió el callejón, desatando un estruendo ensordecedor que hizo temblar las paredes. Marcelo trató de levantarse, pero un escalofrío helado lo envolvió al ver a Tobías caer frente a él. «¡No, Tobías!», gritó, sintiendo que el dolor le retorcía las entrañas. Pero el mendigo no se movía. Su respiración se volvía pesada, y algo burbujeó en el aire. Era como si una sombra oscura lo envolviera. Entonces, un grito desgarrador salió de los labios de Tobías, mientras sus ojos se abrían desmesuradamente. «La oscuridad se apodera de mí», exclamó, y en un giro tan repentino que lo dejó sin aliento, el rostro del mendigo se transformó. De pronto, las sombras se adhirieron a él, y lo que antes era el rostro de un hombre amigable y sabio, ahora revelaba una calavera siniestra. «Eres el elegido, Marcelo, pero ahora seré yo quien gobierne las sombras», dijo Tobías, su voz mezclada con un eco tenebroso. Todo lo que Marcelo creyó conocer se quebró en 1000 pedazos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras el calor de la ira lo consumía. ¿Era posible que el hombre que había creído protegerlo ahora se convirtiera en su mayor enemigo? Las luces parpadeaban, reflejando el cambio en la atmósfera, y cuando las sombras comenzaron a acercarse lentamente, Marcelo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La multitud empezó a alejarse, algunos cubriéndose los ojos, otros gritando, pero todo se volvió un murmullo ininteligible. «No,
No, esto no puede ser, se decía a sí mismo, intentando entender lo que ocurría. Tobías, Tobías, su protector, su amigo, se había transformado en un enemigo aterrador. En un instante, todo lo que creía saber se desmoronó. ¿Qué puedo hacer? Debes decidir ahora, susurró una voz familiar en su mente. ¿Era el extraño? La vida de todos depende de tu elección. El anillo brillante resplandecía en el suelo, un recordatorio de su nuevo destino, y aunque el miedo lo paralizaba, algo en su interior comenzó a arder. La furia, la devastación, la vida antes de esos momentos a su alrededor. Un impulso lo llevó a lo desconocido. ¿Podía conquistar la oscuridad o lo consumiría para siempre? En medio de aquel caos ensordecedor, el destino de los tres pendía de un hilo. ¿Qué haría Marcelo ahora? Y en su corazón, la pregunta explosivo. ¿Podría enfrentar a la oscuridad que siempre había estado a su lado y encontrar la luz en su propia sombra? Marcelo sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba a Tobías, cuya transformación lo dejaba sin aliento. La figura oscura que ahora era Tobías parecía absorber todo lo que había a su alrededor. Le costaba entender cómo el hombre que había tratado de ayudarlo se había convertido en una entidad que desbordaba maldad. No podía creer que se le habían ocultado verdades tan devastadoras. De repente, un grito desgarrador rompió el caos de la escena. Era un clamor que resonaba entre los edificios, atronador, como si saliera del mismo infierno. La multitud se quedó. Era pura determinación. ¡La oscuridad no puede ganar!, gritó aquel hombre. Cargaba algo en su mano, un objeto envuelto en trapos raídos, con un brillo peculiar que captó la atención de todos los presentes. La multitud empezó a murmurar, confundida, preguntándose qué estaba pasando. «¡Quítate de en medio!», gritó el extraño, el que había revelado la oscuridad de Tobías. Su voz era casi un rugido, y el ambiente se llenó de una tensión palpable. «Vete, no es tu lucha». El hombre, ignorando el aviso, se acercó ferozmente, levantó el brazo y entre los gritos de horror de la multitud desató un destello de luz que iluminó el callejón. Marcelo sintió cómo lo envolvía el brillo. Era más intenso que cualquier cosa que hubiera visto. Era como estar atrapado en el centro de una tormenta de energía. «Eres el elegido», exclamó el hombre, apuntando hacia Marcelo con urgencia. «Este es tu momento». Al pronunciar esas palabras, el objeto en su mano se deshizo de los trapos, revelando una piedra mágica que resplandecía como el sol. «Toma esto, Marcelo, y úsalo para enfrentar la oscuridad». Tobías, ahora en su forma oscura, se puso a temblar. «No lo hagas, Marcelo. Él es un engaño. Él no es quien dice ser». Pero la luz continuaba intensificándose, haciendo que Marcelo se sintiera atraído, casi hipnotizado. «¡No te dejes llevar! ¡Es una trampa!». La voz de Tobías resonaba en su mente, como un eco de advertencia. Pero en ese instante de confusión, Marcelo comprendió un fragmento crucial de todo esto. Había algo en la conexión entre él, Tobías, y el hombre del brillo que no podía ignorar. Entonces, sin saber cómo por qué, alargó la mano. La energía de la piedra lo atravesó. Un torrente de visiones lo inundó. Se vio a sí mismo en diferentes momentos de su vida, no solo en su dolor, sino también en sus victorias. Vio a su familia, a sus amigos, riendo, bailando, viviendo. Y en su interior, el peso de la oscuridad que había llevado por tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el rostro del extraño cambió abruptamente.
Su confianza se desplomó en un instante y mientras la luz lo alcanzaba, su figura comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. «No, no puede ser», susurró, mientras su forma se liquefactaba, dejando solo una risa escalofriante en la noche. «Marcelo, regresa», gritó Tobías con un tono de desesperación. Pero ya era tarde. La luz había envuelto todo. En un movimiento final, el poder de la piedra estalló, y de pronto, la realidad se fracturó. Todo se volvió a oscurecer. La multitud desapareció, los edificios se desvanecieron, y Marcelo se encontró solo, en una especie de vacío. Un eco profundo resonaba en su mente. «Has tomado la elección, pero que el verdadero juego apenas comienza». Él se dio cuenta, horrorizado, de que la luz no era solo poder, era una invitación a lo desconocido. Y mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, entendió que la historia estaba lejos de terminar. El misterio de quién era realmente Tobías, quién era el extraño y qué significaba su elección, era solo el principio de su caída en la oscuridad o su salvación. Podría salvarse a sí mismo, o el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. La oscuridad lo envolvió por completo. La luz que haría sentido lo abandonó, y Marcelo se encontró colgado entre dos mundos. Todo lo que pensó que sabía se desvaneció como un susurro en la noche. El eco de la risa del extraño hacía vibrar su mente. Ante él, la figura de Tobías, ahora un monstruo envuelto en sombras, se erguía como un monolito de todo lo que había perdonado, pero nunca olvidado. «¡Marcelo!», gritó Tobías, sus ojos destilando dolor, una mezcla de súplica y desesperación. «Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te atrapen en esta oscuridad». La escena empezó a desdibujarse, y el tiempo se sentía como un chicle estirado, donde las cosas se volvían cada vez más extrañas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcelo, su voz entrecortada. «¿Quién eres realmente?». Tobías se volvió hacia el extraño, cuyas formas se deslizaban en la penumbra. «No puedes dejar que él te controle. Él se alimenta de nuestros miedos. Despierta». Y con esa advertencia, la agonía se hizo eco en el aire. Mientras la oscuridad se espesaba, de pronto una explosión de luz floreció en su periferia. Uno de los hombres de la multitud, aquel que había corrido antes, apareció de nuevo, pero no estaba solo. Alrededor de él se formó una barrera de luces blancas, como si un escudo de esperanza se levantara contra las sombras. «¡Ya basta!», exclamó el hombre con determinación. «Marcelo, ven aquí». Extendió su mano hacia él, y ese gesto llenó el ambiente de una energía inusitada. «¡Huye!», gritó Tobías, intentando acercarse a él, pero Marcelo no podía moverse, su mente luchando contra el caos. En un instante decisivo, la luz capitalizó el aire y se estiró hacia él, impregnando su ser con una chispa de valía. Marcelo dio un paso adelante, pero la sombra de Tobías se interpuso. Con los ojos llenos de tormento, el mendigo oscuro dijo: «No le hagas caso. No puedes confiar en él. No sabes quién realmente es. Él es el que persigue tu luz», gritó el hombre, con la voz resonando en sus oídos. «Tienes que elegir». Las palabras lo atravesaron como un rayo. En un acto reflejo, Marcelo sintió que un ímpetu de valor lo llenaba. «Voy a elegir lo que soy». Y al pronunciar esas palabras extendió la mano hacia la luz, pero en un giro dramático el suelo tembló y el aire vibró, arrastrando esas palabras hacia un abismo. Un grito desgarrador emergió de Tobías, y en una construcción de sombras terribles, el rostro del mendigo se transformó. Su figura empezó a romperse, fragmentos de él dispersándose por el aire como si el espanto mismo lo devorara.
¿Qué está pasando?, exclamó Marcelo. Sus ojos desorbitados. Cortésmente un horror se adueñó del ambiente, y el extraño comenzó a reírse, una risa fría que llenaba el callejón. Lo que súbitamente reveló fue devastador. Eres el guardián de un legado que ni sueñas, Marcelo. Eres un híbrido entre la luz y la oscuridad. Tú eres lo que fue Tobías. El mendigo no es más que una máscara que llevó, un intento de escapar de lo que eres. Has estado frente a tu reflejo todo este tiempo. Marcelo se sintió como si una broma cruel se hubiera tejido en su vida. Con el corazón en un puño, el eco de esos secretos inundó su mente. Tobías había sido su amigo, sí protector e incluso su verdad. Y ahora se desmoronaba bajo el peso de una revelación. La figura del extraño se tornó más dominante, conquistando la escena. «¡Despierta, Marcelo!», retumbó una voz, esta vez la de su madre, imágenes de su infancia surgiendo. «El amor, la amistad, te han mantenido a flote, pero este juego no es de él, es tuyo». Marcelo miró a Tobías, al mendigo que había puesto su vida, sus secretos entre sus manos. ¿Es esto lo que eres, una sombra de mí mismo? Pero cuando sus ojos se encontraron, el puño de la verdad se estrechó. El terror flotante de sus pensamientos se acercaba, apretando su corazón. Eres más que solo sombras, eres luz también. Debes elegir entre ser el guardián o el cazador. El silencio fue un grito ensordecedor. El callejón parecía encogerse, y en ese instante un latido en su pecho resonó como un tambor de guerra. ¿Podría él realmente convertirse en lo que estaba destinado a ser? ¿O sería tragado por las sombras de una identidad que nunca eligió? Sin respuestas a la vista, la tensión se multiplicó, y con un último grito desgarrador de Tobías, la oscuridad lo envolvió. «La elección es tuya, Marcelo», resonó, mientras todo se desvanecía nuevamente. Él se observó, enfrentándose a su propia sombra, y de repente, todo giró. La vida, las elecciones, la luz y la oscuridad se convertirían en un ciclo interminable. ¿Qué pasaría después? ¿Y si todo lo que creía era una ilusión? ¿Una trampa tejida por sí propiamente? La explosión de incertidumbre lo dejó al borde, y allí, en ese precipicio, se encontraron los destinos entrelazados. Un nuevo camino se abría ante él, y una opción apremiante lo retaba a descubrir. ¿Qué se necesitaba realmente para ser libre? El callejón se hacía eco de un silencio helado mientras Marcelo enfrentaba el abismo. Las sombras danzaban, entrelazándose a su alrededor, y el rostro de Tobías, convertido en una figura tenebrosa, lo miraba con una mezcla de dolor y odio. «Cuidado, Marcelo, no puedes dejar que te consuma», advertía la voz rasposa de su antiguo amigo. El miedo le subía por la espalda, como un escalofrío que lo paralizaba. Y en un instante que sintió eterno, el extraño comenzó a reírse, una risa burlesca que resonaba en aquel espacio claustrofóbico. De pronto, las luces titilantes de los edificios a su alrededor parecieron apagarse, sumergiendo todo en una oscuridad aún más densa. Marcelo sintió que su corazón latía como un tambor. «¡No te acerques!», gritó, pero su voz se perdió en el aire, ahogada por la risa del extraño. El hombre oscuro alzó su mano, y un fogonazo de energía surgió, envolviendo a Tobías. «Es hora de revelarte», dijo, su voz resonando como un trueno. Un brillo surgiendo de su pecho se intensificó, y Marcelo sintió que la realidad comenzaba a fracturarse a su alrededor. Así, en un fulgor cegador, la oscuridad fue reemplazada de repente por un resplandor cristalino. Marcelo se encontró, no en el callejón donde había estado, sino en una lujosa sala de un hotel.
Estaba rodeado de espejos, y la multitud que lo observaba era elegante, vestida en trajes impecables. Confundido, dio un paso atrás, la mirada fija en las figuras que murmuraban entre sí. Las luces brillantes reflejaban una verdad alterna. Rápidamente reconoció algunos de los rostros, conocidos de su pasado, amigos y compañeros de antaño. ¿Cómo era posible que estuvieran allí? ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz resonando en el aire cargado de intriga. Pero nadie respondió. Las risas eran frías y una risa burlona comenzó a crecer en la sala. «¿Lo ves, Marcelo?», dijo una voz conocida. Era su antiguo jefe, el hombre con el que había trabajado en su compañía, pero ahora, en lugar de la aprobación y el respeto habituales, su rostro estaba endurecido, sus ojos fríos como el acero. «Siempre fuiste un peón en este juego, pero no te das cuenta. Nunca lo has hecho». Y entonces las luces del salón comenzaron a declinar, revelando una escena que lo hizo estremecer. Las caras comenzaron a transformarse, cada una reflejando no su verdadera esencia, sino lo que ocultaban. El aire se volvió denso con secretos oscuros que parecían salir de cada uno de ellos. «¿Por qué me traen aquí?». La angustia se filtró en su voz. La figura del extraño apareció nuevamente, esta vez detrás de él, acompañada de una presencia perturbadora que lo hizo girar. Era la representación de sus miedos, un monstruo que amalgamaba las sombras de su propio ser. La verdad no solo yace en la oscuridad, Marcelo, está en la luz que ellos ocultan. Ellos son lo que temes, pero también lo que anhelas. Un grito sofocado emergió de su garganta. No podía ser que su vida, su mundo, estuviera lleno de mentiras. Cada una de esas personas que había considerado aliados, ahora se levantaban, sombras alargadas que avanzaban hacia él. Batió las manos, tratando de alejarlas, pero fue en vano. Las sombras se acercaron, y en un instante, astronómico y absurdo, la escena comenzó a desvanecerse otra vez. La sala se desmoronaba como un castillo de naipes, y con ello el rostro de Tobías, convirtiéndose en una imagen retorcida, una mezcla de rencor y decepción. «Siempre fuiste más que un simple mortal, Marcelo. Tu luz era lo que más temíamos», gritó Tobías, mientras su forma se desvanecía junto con las sombras que lo acompañaban. De repente, todo se volvió negro. Marcelo se sintió caer, mientras las imágenes atormentadas de su vida continuaban persiguiéndolo. Pero antes de que pudiera sucumbir por completo, un grito profundo surgió el aire, cruzando la oscuridad como un rayo. «El tiempo ha llegado». Y cuando parecía que iba a ser tragado por el abismo, un nuevo fulgor iluminó su mente. Era un eco de conocimiento, y en su corazón por fin supo, que no solo se trataba de la lucha entre la luz y la oscuridad, sino de su verdadera identidad. La revelación fue un golpe directo en su pecho. La conexión entre él, Tobías y el extraño era más profunda de lo que jamás se había imaginado. Y en un instante de lucidez, Marcelo sintió que debía actuar. Pero las sombras eran rápidas, envolviéndose a su alrededor. Aquella lucha no había hecho más que comenzar. Todo lo que pensó que entendía sobre su vida se desmoronaba, transformándose en polvo. ¿Estaría a la altura del desafío? El eco del grito resonó en su mente mientras la oscuridad lo absorbía, una promesa de que todo estaba a punto de cambiar. ¿Podría el último susurro de luz en su interior vencer a la oscuridad que ya lo reclamaba? Todo dependía de él y de la elección que estaba a punto de hacer. El destino lo esperaba, y la batalla entre sus miedos y su luz apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. La oscuridad se retorcía a su alrededor,
pero en el fondo de su ser, Marcelo comenzó a sentir un destello de luz. Tobías, convertido en una sombra aterradora, lo miraba con desesperación. «No dejes que te consuma. Eres más fuerte de lo que crees», gritó con una voz que temblaba de angustia. Pero el extraño, con su risa macabra, parecía alimentarse del miedo que emanaba de todos. Y entonces, en un giro desesperado, el hombre que había aparecido antes vio un paso al frente, levantando la mano en un gesto de protección. «Marcelo, es hora de tu verdadera elección. ¿Vas a dejar que la oscuridad te controle o vas a luchar por lo que eres?» Los ecos de esa pregunta resonaban en la mente de Marcelo. La sala de espejos se desvaneció en la penumbra, pero su corazón ardía con la determinación. «Soy más que esto», exclamó, sintiendo cómo la fuerza interna crecía dentro de él. Fue un grito que rasgó la oscuridad, un grito que retumbó en el caos, y en ese instante todo cambió. Las sombras se agitaron, y la luz floreció desde lo más profundo de su ser. Un calor intenso brotó hacia afuera, empujando a las sombras de Tobías y del extraño hacia atrás. Marcelo sintió el poder de sus decisiones, las imágenes de su vida atravesando su mente como fogonazos. Las risas se convirtieron en gritos de sorpresa, y los rostros se transformaron al ver cómo la luz comenzaba a ganar terreno. «¡No! ¿Cómo es posible?», gritó el extraño, tratando de mantener el control, pero era demasiado tarde. El abrazo luminoso envolvía a todos, y el aire se volvió denso con una claridad inesperada. Las sombras de Tobías se desvanecieron, su rostro comenzando a revelar una mezcla de horror y alivio. «Eres tú, siempre lo has sido», dijo, su voz ahora llena de una fragilidad que antes era ajena. Con un gesto decidido, Marcelo extendió su mano hacia él. «Tobías, estamos juntos en esto. No tienes que luchar solo». La luz se hizo más brillante, envolviéndolos en un cálido destello que parecía sanar las heridas invisibles. Y así, la imagen de Tobías se fue transformando. La figura tenebrosa se convirtió en el hombre que había sido, el mendigo que había guardado tantos secretos. «Gracias, amigo. No sabía si volvería a ser él, pero tú has cambiado todo». La conexión entre ellos era palpable. El extraño se retiró, su poder disminuyendo ante la fuerza de la luz. «¡No! ¡Esto no ha terminado!», gritó, pero ya no tenía influencia. Con cada palabra que pronunciaba, su forma se deshacía en partículas oscuras, como si la luz lo devorara. Al final, el callejón se llenó de un brillo persistente. Marcelo se giró hacia Tobías, sus corazones latiendo al unísono. «Lo hicimos», dijo, con una mezcla de incredulidad y felicidad. «Lo logramos juntos». El mendigo asintió, lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación. «Ahora todo está por cambiar. La oscuridad siempre estará ahí, pero sabemos que la luz es más fuerte», dijo Tobías. Marcelo asintió, entendiendo que la lucha nunca se detendría, pero ahora no la enfrentaría solo. Sin embargo, el eco del extraño aún resonaba en el aire. «El juego apenas ha comenzado», susurró, dejando un rastro de dudas en sus corazones, mientras la realidad comenzaba a sentarse nuevamente. Marcelo miró a Tobías, sabiendo que su historia, aunque tensada por el destino, ahora tenía un nuevo rumbo. «¿Sabes qué?», dijo con una sonrisa. «Esto es solo el inicio. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Y en ese momento de esperanza, la luz iluminó sus caminos, pero un nuevo misterio brotaba a las puertas del horizonte. Y ahora, mientras reflexionas sobre este final, pregúntate, ¿estás listo para enfrentar tus propias sombras? No olvides suscribirte inmediatamente al canal
para no perderte las siguientes historias exclusivas que llegarán pronto. Aplasta el botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Derriba la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.